Bueno, bienvenidos, gracias por la invitación a TBC Capsa. Gracias a ustedes por estar aquí y vamos a dar comienzo a esta charla. Esto va a continuar, como decía recién Juan, de lo que él hizo foco sobre el final de la charla en lo que él llamó redes neutras, en la posibilidad de compartir infraestructura. Vamos a empezar con una introducción, después ver por qué se hace, algunas justificaciones económicas que se hacen en otros lugares del mundo, y finalmente cómo se hace, que es, creo, bastante interesante y bastante importante para ustedes. Yo voy a empezar por acá, contando una historia, como suelo hacer a veces. Esto comienza en la segunda mitad del siglo XX, cuando, después de los 50, comenzaba la Guerra Fría, y eso generó algún tipo de tensión en el mundo, e hizo que se comenzaran a desarrollar algunas tecnologías, algunas teorías que principalmente tuvieron su aplicación en la economía, en las ciencias sociales, pero venían desde el mundo de las matemáticas. Es la que el título llama teoría de juegos. Teoría de juegos fue un término inventado por von Neumann y Morgenstern. A Neumann posiblemente lo conozcan, formó parte del grupo Manhattan, de la bomba atómica, de la primera bomba atómica, pero con una posición un poco opuesta a la del famoso Oppenheimer. Ellos acuñaron ese término y poco tiempo después apareció otro personaje que después fue premio Nobel, John Nash, que lo deben conocer tal vez por la película, Una mente brillante, en donde el tipo modeló un caso muy particular que se da mucho en Estados Unidos, donde hay mucha, lo que más importancia tiene es el individualismo, la competencia, la no cooperación, y descubrió que en casos en los cuales había jugadores que operaban de una manera no cooperativa, solía ocurrir que se generara una zona de equilibrio, una zona estable, es decir, donde era muy difícil salir. De hecho, en su presentación, que la hizo como tesis doctoral, decía que ningún jugador tiene incentivo a salir de su estado de equilibrio si ninguno de los otros cambia su estrategia. Es decir, tienden a quedarse todos donde están. El gran problema de eso es que estas zonas de equilibrio de Nash suelen ser subóptimas. Es decir, puede que no generen los mejores resultados para los participantes. Como en el caso de las guerras de precios. Uy, subió el volumen, creo. Como en el caso de las guerras de precios, en donde normalmente se liman los beneficios de las compañías participantes y les es difícil salir por las cuestiones del equilibrio de Nash. De todas maneras, Neumann y Morgenstern, y especialmente Shapley, que es el último de la lista, también premio Nobel, este último, también se tenían en cuenta juegos o escenarios en donde los jugadores tenían un comportamiento mucho más colaborativo. Entonces, ¿cómo esto termina impactando en nuestro negocio? Bueno, como todos saben, todo esto inició con las telco, dando telegrafía a finales del siglo XIX. Después, 50 años después, apareció el cable, o inicialmente como antenas comunitarias para mejorar la recepción de los canales de aire. Y todo venía muy lento, venían las compañías telefónicas muy reguladas, con mucha dificultad para competir, las compañías de cable compitiendo solamente si podían tener construcciones superpuestas. Pero con la llegada de Internet, para decirlo así en el buen romance, se pudrió todo. Las compañías de telefónica se dieron cuenta que podían ofrecer Internet a través de sus redes de voz
y las compañías de cable podían ofrecer Internet a través de sus redes de HFC. Eso dio lugar a que también se comenzara a desregular la industria y que se empezara a ofrecer los servicios incumbentes de un tipo de operador a través del otro tipo de operador, es decir, las telco video, los cables voz. Y eso generó un cambio importante que dio lugar a lo que a mí me gusta llamar CSP o Communication Service Providers, que sí ya empezaron a competir mucho más y al competir en un ambiente mucho más individualista, normalmente terminaban en un equilibrio de Nash, es decir, lo que les decía antes, una guerra de precios o algo por el estilo. De hecho, el equilibrio de Nash es bastante complicado, porque si uno quisiera, por ejemplo, ir a una mejora de producto para responder a una baja de precios, aparecen cuestiones del mercado que lo dificultan. Y lo más normal, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que una oferta de precios responde con otra oferta de precios y es muy difícil de salir. Pero pocos años después, ya las cosas se van acelerando, aparecieron las empresas nativas digitales, las que ya empezaron a ofrecer servicios diferenciales y aparte todos los otros que ofrecían los CSPs, que eran incumbentes ya en un conjunto de servicios, vía Internet y utilizando las redes de los operadores. Hubo una discusión que comenzó apenas empezado el siglo XXI y continúa hoy el día, si los operadores de la industria de Internet debieran o no pagar por el uso de esa red. Pero claro, cuando ocurre una disrupción hay que tomar una decisión porque el equilibrio de Nash se suele romper. Y hay dos tipos de posibilidades. Una es mantener la competencia y terminar en otro equilibrio de Nash, o lo que hacen en Europa y en algunos otros lugares, que es tratar de ir hacia estrategias un poco más colaborativas, en donde también aparecen ciclos o zonas estables que impiden salir, que impiden dejar las coaliciones o las asociaciones en las teorías cooperativas, que se suelen llamar núcleo o core, y que es una teoría de otro premio Nobel que es Shapley, Lloyd Shapley. De todas maneras, estas compañías nuevas tienen modelos de negocio muy diferentes. Un operador de red necesita mucho EBITDA porque tiene que invertir mucho y las inversiones se pagan con el EBITDA. Mientras que los operadores de Internet son muy globales, están orientados a la escala, con muchísimos clientes, no trabajan sobre una cobertura y tienen un margen muy bajo. Este tipo de cosas tiene otra característica interesante. La mayoría de las coaliciones o de las uniones colaborativas de empresas trabajan en algo que se llama el óptimo de Pareto, que es una particularidad que suelen tener algunos de los núcleos de negocios cooperativos, en donde uno no puede aumentar los beneficios sin reducírselos a otros. Es decir, normalmente hay ventajas de ir solo, individual, y desventajas, y ventajas de ir cooperativo y también algunas de las desventajas. Finalmente, una de las cuestiones que va al punto medio de todo esto, y que yo llamo colaboración implícita, es el comenzar a ofrecer lo que antes uno trataba como las joyas de la corona, digamos, ¿no? Que cuidaba a muerte, que es la red. Como dijo Juan antes, ahora yo estoy dispuesto a abrir mi negocio de red para que otros paguen un fee para poder utilizarlo. Obviamente, ya Juan dijo algunas de las ventajas, la mejora del uso de la red, la distribución de la inversión, el recupero más rápido de la inversión. Pero una de las ventajas más importantes es el comienzo de un trabajo colaborativo en los operadores, porque como también hace un rato decía Juan, empieza a haber una separación entre los modelos de negocios en donde ciertos operadores se especializan en la red y sí o sí comienzan a trabajar de manera colaborativa o en todo caso lo que se llama
B2B2C, es decir, venden a otro negocio que a su vez le vende al cliente final, mientras que algunas otras compañías empiezan a especializarse en la oferta de los servicios más parecidos al mundo de Internet, en un mundo más, una escala mucho mayor, bajando sus márgenes y tratando de no estar limitados por una cobertura de red. Entonces, bueno, esta última opción, la opción de compartir la infraestructura, hasta hace poco no era muy fácil de llevar adelante. Ahora existen maneras muy prácticas de llevarlo adelante y de hacer que sean exitosas. Y ahora Rodrigo les va a contar un poco sobre cómo todo esto, que yo traté de justificar desde el punto de vista de la teoría de juegos, Rodrigo les va a mostrar cómo se hace, por qué se hace, cómo se consigue. Rodrigo. Bien, entonces, continuando, pues muchas gracias por la introducción y el modelo económico subyacente. ¿Qué se está viendo? Voy a hablar de ejemplos no solo en Latinoamérica, sino sobre todo en Europa, donde se ven estos modelos colaborativos, donde están ingresando nuevos jugadores a la industria de las telecomunicaciones. Desde los operadores tradicionales integrados verticalmente, que son los ejemplos que todos conocemos, operadores solo mayorista, proveedores de utility, aquellos que ya están con sus procesos organizados para llegar a los domicilios y a manejar una escala de servicios a nivel nacional, y también casos de fondos de inversión que están ingresando al negocio de las telecomunicaciones, adquiriendo infraestructura, por ejemplo, los casos de operadores de Europa que se escinden de sus radiobases y hay nuevos ingresantes que toman la gestión de la infraestructura de red móvil. ¿Está? Entonces, las TowerCo, que sería el caso de este ejemplo, entonces el mercado se está moviendo por necesidades y presiones de optimización y a su vez para poder lograr una mayor especialización de cada uno de los actores. Este es un estudio sobre las tendencias de despliegue de FTTH en Europa, donde, bueno, claramente uno puede ver el aumento de los hogares pasados, que esto es algo totalmente conocido, pero algo importante en este gráfico es la tendencia de disminución del ratio de sobreconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se busca es una mayor eficiencia y no estar solapando redes FTTH. ¿Está? Esto apalancado por modelos de colaboración, como nos mencionaba Gabriel, donde se busca hacer sinergias y que las empresas que se especializan en despliegue de red hagan en eso el foco, mientras otras se especializan en la gestión de los clientes y servicios. Al final de la presentación tienen todos los links a las distintas referencias y material que vamos a estar presentando. ¿Está? Y por otro lado, por un lado están en azul los operadores incumbentes y en amarillo los nuevos entrantes. ¿Está? Y las zonas donde están tratando de evitar solaparse, que eso es lo que hace que vaya disminuyendo el ratio de sobreconstrucción. Se gana cobertura, pero se hace de una forma selectiva para evitar el solapamiento de redes. Inclusive piensen, en muchas capitales en Europa no hay permisos para ir romper y tender fibra donde ya se hizo obra. Entonces también hay complejidades operativas en el despliegue de las redes. En Latinoamérica, no vamos a entrar en detalle, pero esto es un estudio que encargó el Broadband Fiber Broadband Association, y lo que quería mostrarles cómo dentro de las secciones del estudio también se han enfocado en analizar las iniciativas de infraestructura compartida que hay en la región. Casos que pueden conocer en Chile, Colombia, además de Argentina. Es decir, esta es una tendencia que se viene dando ya hace tiempo en Europa, que está pasando en Latinoamérica y que creemos que va a seguir continuando en los próximos años. Bueno. No me estoy llevando bien con el pasador. A ver. Sí. No, para pasar. Ahí está, gracias. Bien, entonces,
volviendo al modelo de operador integrado verticalmente, definimos la oferta de producto, la oferta de servicios y transformamos esos productos y servicios a la gestión de los recursos, todo gestionado por una misma entidad, ¿está? Mi equipo de marketing comercial define la oferta de servicios que se va transformando en recursos que se gestionan y aprovisionan en las OLT que describía Juan o las redes DOCSIS con su evolución tecnológica. A medida que avanzamos hacia un modelo de especialización, tenemos empresas que se van a orientar específicamente a la gestión de productos y servicios, a dar servicios de valor agregado sin preocuparse por la gestión de la red subyacente. Está en la terminología del Broadband Forum, son los Virtual Network Operators o las SERVCO, las parte de la empresa que se orienta a la provisión de servicios. Mientras que a partir de los recursos empieza a orientarse en los proveedores de infraestructura, el InfraCo, o el Infrastructure Network Provider, que son las empresas que su foco y especialización está en el tendido eficiente de redes. Está gestión de permisos, gestión y planificación tecnológica, capacidad de red. De tal forma que una porción se orienta en el cliente y en el servicio y otra porción, que puede ser una parte de la empresa, en la gestión de infraestructura. Ahora bien, para poder compartir mi infraestructura de red, necesito un mecanismo que permita una gestión eficiente, porque piensen que a veces es hasta complicado cuando uno está integrado verticalmente y ahora puede haber múltiples operadores virtuales que están gestionando sus clientes sobre una única OLT. ¿Está? Y ahora vamos a profundizar opciones de cómo implementar esto. Pero como resumen, es el avance en la especialización. ¿Me enfoco en los clientes o me enfoco en la red? Broadband Forum Association tiene una especificación TR370 que define estas dos entidades. Por un lado, el proveedor de infraestructura, el Infrastructure Network Provider, que es el que se enfoca en la red, como les mencioné, y por otro lado, el operador virtual, que es el que va a estar enfocado en la gestión del cliente. Hay tres mecanismos que define el Broadband Forum como para poder llegar a esta interoperabilidad de redes y procesos. Ahora bien, una aclaración importante. No es solo integrar redes lo que se requiere, sino integrar procesos operativos. Por ejemplo, el proceso de prefactibilidad. Cuando un cliente llama a un BNO para saber si le puede dar servicio, dicho BNO tiene que poder validar de forma automática si hay un puerto disponible en el CTO para vender a este cliente. El proceso de aseguramiento de la red, si hay un inconveniente y se cortó la fibra, los distintos BNO que están con sus clientes tienen que enterarse y tiene que haber mecanismos automáticos que permitan esta coordinación entre empresas. Es decir, es un paradigma distinto al que se viene manejando habitualmente en la industria, donde era mi cliente, mi red. Es mi red, es mi cliente. Ahora eso cambia y para hacer, por un lado, un uso más eficiente de la infraestructura de red, porque las OLT que se despliegan, las redes que se despliegan, ya sean DOCSIS o FTTH, uno busca desde la inversión que estén a su máxima ocupación. Es decir, como decía Juan, tener una OLT con un 30% de ocupación hace que sea más costoso y el retorno de esa inversión se estire en el tiempo. Cuando un proveedor de infraestructura se enfoca en este modelo, lo que busca es tener su red ocupada a la máxima capacidad para recuperar esa inversión intensiva en CAPEX realizada. ¿Está? Finalmente, el cliente le pertenece al operador virtual y el proveedor de la red es el que se enfoca en la gestión de los recursos de red, que puede ser que tenga también su par BNO interactuando sobre la misma red. Modelos que el Broadband Forum establece para poder intercambiar e interconectarse entre operadores. El primero es el de
una capa centralizada de abstracción. Está, si pueden ver en la primera imagen, ahí vamos a ver a los distintos VNO que a través de esta capa de abstracción pueden reservar y gestionar recursos. Para el operador virtual no le importa cuál es la tecnología de OLT subyacente. Él sabe que va a poder, a través de una interfaz, reservar un recurso de red para un cliente, ¿está? Y el operador de infraestructura es quien se preocupa y gestiona y hace crecer su red de la forma que considere más eficiente. Ese sería el modelo 1 que está en el BRF 370. El segundo modelo es a través del concepto de nodo virtual. Esto implica hacer un modo de slicing en cada OLT, ¿está? La contracara que vemos a este modelo es que dependiente del vendor de OLT, es decir, ustedes tienen un vendor A que implementa un modelo de nodo virtual que seguramente va a ser distinto a la implementación del nodo virtual en el vendor B, ¿está? Esta implementación lo que hace es hacer slicing de los recursos de la OLT para que puedan ser compartidos. Y el tercer modelo establecido por el Broadband Forum está basado en un concepto de una red de acceso virtualizada, donde ahí se separan el plano de control del plano de datos, ¿está? Y de esa forma poder compartir los recursos de la red de acceso. El desafío también que encontramos en este modelo es que todavía en Latinoamérica, sobre todo, las redes FTTH siguen siendo hardware-based, ¿está? Los chasis que describió Juan en la presentación anterior son equipos integrados que contienen el plano de control y el plano de datos en el mismo equipamiento. Por lo que de las tres opciones, hoy nosotros trabajamos y recomendamos la primera, que es la que permite desplegar una capa de abstracción para independizarse el VNO o los distintos VNO de la tecnología FTTH que despliega el proveedor de infraestructura. Entonces, vimos modelo integrado hacia la derecha, mis clientes, mi red, modelo de cooperación donde me especializo el operador virtual y el proveedor, o los operadores virtuales, el proveedor de infraestructura, y que requiero una capa de gestión de esos recursos que pueden ser compartidos. ¿Cómo sería la arquitectura, y ahora ya entrando un poco más en detalle, de una capa de abstracción? Nosotros la hemos modelado con interfaces norte hacia los distintos VNO. Son los que se van a ir conectando a través de esta capa de abstracción y poder reservar recursos que serían como porciones de OLT virtuales, ¿está? Y por otro lado, integración en la capa sur hacia los distintos componentes de la red. Entonces tenemos los distintos operadores virtuales, esta arquitectura que permite adaptarse. Ocurre un tema de asimetría en las relaciones entre operadores. Si ustedes son un operador de infraestructura pequeño y viene un operador VNO muy grande, muy probablemente ese VNO les exija a ustedes ciertas condiciones para la integración. Por otro lado, si ustedes tienen una cobertura a nivel nacional o regional como proveedor de infraestructura y se les acerca un operador más pequeño, probablemente puedan establecer ustedes la condición y decir, mirá, para integrarte conmigo tenés que cumplir estas especificaciones, ¿no? En función de la simetría o asimetría entre el VNO y el Infraco y del acuerdo comercial que se realice, van a ser las condiciones y adaptaciones que hay que realizar para dicha integración. En lo que es la capa sur, la capa de abstracción permite esta independencia que les mencionaba de la tecnología FTTH desplegada. Obviamente, la gestión, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, la gestión de una OLT Huawei es distinta que la gestión de una OLT ZTE que una OLT Calix. Pero la realidad es que para el operador virtual no le interesa conocer ni preocuparse por la tecnología subyacente. Eso es responsabilidad del proveedor de infraestructura y de esta capa de adaptación que justamente permite ese desacople. Luego, hay ciertas funciones inherentes a la gestión de recursos que requieren una interfaz gráfica, gestión de los recursos, porque lo que no puede pasar
es que se reserven más de dispositivos de lo que soporta un puerto, ¿está? Entonces, aquí hay una capa extra de complejidad que es gestionar un recurso compartido que uno o más BNOs van a estar teniendo que reservar y gestionar para cada uno de los procesos de venta y administración de los dispositivos, ¿está? Por lo que también se incluyen módulos de diagnósticos. Los BNO tienen que enterarse cuando hay un evento en la red, ¿está? Eso no puede pasar sin aviso, y también información de performance de qué está ocurriendo en los distintos elementos de la red, porque luego esto también está atado a acuerdos comerciales, de tal manera que hay eventos que se van enviando para que el proveedor de infraestructura, según el acuerdo comercial que tenga, pueda facturarle a cada uno de los BNO por el uso que está haciendo de la red. Finalmente, un tema importante ya para un operador integrado verticalmente, ¿no? Antes de hablar de compartición de redes, es la trazabilidad de los recursos de la planta externa o de la ODN. Es decir, cuando se hace un chequeo de prefactibilidad que un cliente llama, es importante conocer si hay puertos disponibles en ese CTO que le va a dar servicio, ¿está? Ahora, esto ya es importante cuando la gestión está integrada en un solo operador. Imagínense cuando hay distintos operadores que pueden estar interactuando con la misma CTO en la planta externa, ¿está? Y viene alguien de un BNO a conectorizar ese cliente que le indicaron que el puerto 5 está libre y se lo encuentra ocupado, y el 6 también. Entonces, es muy importante la gestión de los recursos de planta externa cuando yo estoy solo, pero es aún crítico cuando estoy integrado y ofreciendo mi red como un servicio a múltiples operadores. Para eso ya existen hoy soluciones de software que permiten ir generando trazabilidad del conexionado desde el puerto de la OLT hacia la dirección del abonado final, que en un esquema de network sharing se vuelven críticos para la operación del día a día y también luego para hacer troubleshooting de lo que pueda ocurrir frente a un problema de corte de fibra o inconveniente. Bien, ya próximos a recapitular este camino que hemos realizado. Entonces, bueno, comenzamos con una excelente introducción de Gabriel sobre los conceptos de teoría de juegos y que son importantes porque está cambiando las relaciones, el landscape entre los operadores, ¿no? Venimos todos con un mindset de mi red, mi cliente, ¿está? Sobre todo en Europa, ya hace años que ese concepto empezó a cambiar, pero también por necesidad de los propios jugadores del mercado de hacer un uso más eficiente de las redes, hasta si quieren con una versión un poco más ecologista y de austeridad de recursos y de mejorar los márgenes también, ¿está? Entonces, cambiaron los modelos de empresas que tradicionalmente habían sido competidoras, empiezan a colaborar en ciertas zonas, ¿está? Donde una le ofrece infraestructura de red a otra que hasta hace unos años competían por el mismo cliente, ¿está? Continuamos luego con los nuevos jugadores ingresantes y los ejemplos regionales, obviamente en lo que nos permite este breve espacio de presentación. Los conceptos de Infrastructure Network Provider y Virtual Network Operator, que son los dos grandes jugadores en este esquema de network sharing. Para los que quieran profundizar, Broadband Forum TR370, Technical Report, es público, donde tienen los tres modelos que revisamos: el modelo centralizado, el modelo de nodo virtual y el modelo de SDN Base. La importancia, además de que recordar que no solo estamos integrando redes, sino procesos operativos. Entonces, bueno, a veces conocen los desafíos para uno solo integrar procesos operativos y generar eficiencias. Imaginen eso cuando hay múltiples empresas interactuando. La importancia sobre la trazabilidad de los recursos, qué puerto tengo ocupado y por quién y de qué manera.
para finalmente poder contar con una capa de abstracción que permita esta integración entre múltiples operadores virtuales y el proveedor de infraestructura. Y con esto les agradezco mucho la atención y entrego el pasador.